Bueno, pues ya estamos de regreso ahora para hablar sobre los sensores. ¿Y qué son los sensores? Pues son dispositivos que de una u otra manera interactúan o reciben señales, pueden detectar qué es lo que está pasando a su alrededor en el mundo real, en un espacio físico. Eh, es decir, reciben estímulos, los perciben y responden a ellos produciendo señales eléctricas. La manera en que reciben estímulos puede variar. Y digamos, por ejemplo, si reciben un movimiento, están recibiendo un tipo de energía mecánica y entonces convierten esa energía mecánica en energía eléctrica a través de señales eléctricas. Así que como están convirtiendo un tipo de energía a otra, se les considera que son un tipo de transductores. Y se les puede clasificar de distintas maneras según sus características. Por ejemplo, como activo, pasivo, directo, complejo, absoluto, relativo, de contacto, sin contacto o análogo digital. Un sensor activo, por ejemplo, emite energía para después detectar la señal de esa energía que estaban emitiendo, ya sea reflejada o dispersada. Por ejemplo, tenemos aquí pequeño aparatito que es un sensor ultrasónico. Lo que hace es que tiene prácticamente dos pulsadores, es decir, como bocinita y un micrófono, en la que envía una señal con muchos tics, entonces suena como tic, 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 tic. Esta señal se envía, y en algún momento ese pequeño pulso que es muy, muy difícil de percibir, a menos que pongamos nuestro oído junto a ellos, pero ese pulso viaja, rebota en una pared, por ejemplo, y regresa, y es escuchado por la otra parte del sensor. Entonces, lo que pasa dentro de un circuito integrado, que podemos ver aquí que tiene circuitos integrados en la parte posterior, se calcula el tiempo que tardó en enviarse esa señal y regresar. Entonces, así, sabiendo la velocidad del sonido, sabemos qué tan lejos está el objeto al que llegó. Así que si yo tengo mi mano aquí, la señal se envía y regresa, tal vez calcule que estoy a 10 metros o a 5 metros o a 3 metros. Pero si me acerco, va a cambiar el tiempo en el que rebote esa señal, así que sabrá muy fácilmente si estoy cerca o lejos. Entonces, ese es un ejemplo de un sensor activo, mientras que un sensor pasivo solo detecta la energía emitida por el entorno. Por ejemplo, aquí tenemos un sensor de presión. Lo que hace esto es prácticamente se trata de una resistencia que mientras nosotros más presionemos este punto de aquí, menos resistencia habrá y más señal podrá pasar. Entonces es pasivo, no está emitiendo ningún tipo de energía. Un sensor indirecto es aquel que transforma directamente una magnitud física en una señal eléctrica, mientras que un sensor complejo requiere de uno o más transductores adicionales para generar dicha señal eléctrica. Es decir, que esta característica se refiere a qué tan compleja sea la conversión de la señal análoga que se está recibiendo del mundo real a la señal digital. En este caso, por ejemplo, era muy sencillo que si se presiona, cambia la señal. Pero posiblemente, y en algunos casos, como en este barómetro, voy a necesitar un sistema más complejo en el que pueda calcular cómo está cambiando la presión atmosférica. Esa señal no es tan directa. Bueno, hay otros sensores, como habíamos hablado de los absolutos. En este caso, nuevamente podemos hablar de mientras más se presione, hay una señal absoluta, sabemos qué tanto es, y es con respecto a un valor fijo. Si no tiene nada de presión, sabemos que ese es el punto fijo de nada presión, y con toda la presión posible que puede recibir, sería su punto más alto. Entonces estamos dentro de un valor fijo, pero nuevamente en este caso de un barómetro los valores van a ser relativos. Si estamos
a una cierta altura, el punto de referencia va a cambiar. Si subimos una montaña, va a cambiar el punto de referencia. Entonces puede estar variando esa, digamos, magnitud que está tratando de interpretar. Aquellos que son de contacto, pues obviamente necesitaremos ya sea presionarlos, o en este caso es un sensor de contacto que al tocarlo sin presionar nada, por inductancia sabe que fue tocado y envía la señal. Pero algunos otros, por ejemplo, este de aquí se trata es una resistencia, en realidad fotoresistencia, que está pasando por aquí la corriente eléctrica, pero aquí se está resistiendo ese flujo. Pero mientras más luz haya, cambia la estructura molecular y deja pasar más la corriente. Entonces, sin tocarlo, simplemente cambiando la luz, vamos a tener un distinto flujo de corriente y por lo tanto se percibe algo distinto. En este caso, por ejemplo, se trata de un sensor que funciona percibiendo campos magnéticos. Entonces, si yo acerco un imán aquí sin tocarlo, va a permitir que pase. Es como esos transistores de los que estábamos hablando hace 2 videos. Va a permitir que pase la corriente. Entonces, todos estos van a tener distintas maneras de codificar su señal. Habíamos hablado de señal digital y señal análoga. En este caso, prácticamente todos ellos, excepto tal vez y posiblemente puede tener distintas configuraciones. Todos estos van a ser análogos, es decir, nos va a dar una señal que puede variar entre 1 y -1 con valores intermedios, mientras que solamente o es 0 o es 1. En este caso es o se tocó o no se tocó. No hay que si casi se tocó o no se tocó el sensor. Aquí sí se tocó. ¿Con cuánta presión? Se tocó con más presión, menos luz, etc. Entonces, ahí está la gran diferencia en esos sensores, si son de señal digital o si son de señal análoga. Para terminar esta sección, vamos a hablar simplemente de los más comunes, que son aquellos, por ejemplo, los que perciben presión. Estos son muy comunes y son muy útiles para aplicaciones musicales. Los de distancia, por ejemplo, con sensores ultrasónicos, potenciómetros que también varían la señal, en este caso dando vueltas, en este caso moviendo, empujando y regresando esta pequeña palanca. Y tenemos algunos otros casos como sensor que indica en el momento en que se está doblando o no, varía la señal. El Hall effect, que es el que hablamos ahorita, que percibe campos eléctricos, presión de aire, por ejemplo, si conectáramos a una boquilla de una flauta, si le pusiéramos enfrente con algún tubito o de cualquier instrumento de viento, a la hora de soplar sabríamos qué tanta presión se sopla. Un acelerómetro que nos permite saber cuando un objeto se inclina o con qué velocidad, cuando cambia su dirección. Y el giroscopio es más para el movimiento estable, pero nos dice exactamente en dónde, en qué posición está. Y por ejemplo tenemos también los sensores de contacto. Algunos otros de los comunes son sensores de temperatura. Estos que vemos aquí en general no se usan tanto en aplicaciones musicales, pero podrían utilizarse. De temperatura, sensores que perciben los colores, que perciben la presencia de gas, detector de sonido. Sí podría funcionarnos, pero en general se puede utilizar simplemente con un micrófono y medir la señal. No es necesario en realidad es un switch que como un botón que prende o apaga algo en el momento en que recibe un ruido fuerte. Humedad, detector de presencia, por ejemplo, cuando nos acercamos a una casa y se prende un foco, o de luz también, que nos ayuda a saber
cuando se está oscureciendo, si deja de pasar tanta corriente, quiere decir que ya se puso oscuro y se prende una luz. Bueno, entonces esos son algunos de los sensores más comunes y vamos a hablar en el siguiente video, antes de terminar este módulo, sobre cómo estos sensores se utilizan para detectar el mundo real. Vamos a ver un par de ejemplos y veamos cómo se pueden utilizar o cómo se codifican en señales digitales.